Hola alumnos de Ciencias Física, les saluda nuevamente el profe Jorge. Miren, el motivo pues otro video más para ir abordando esos aprendizajes fundamentales en esta modalidad que tenemos. Eh, ¿Qué vamos a ir haciendo en este tema que sigue una vez que terminamos lo de energía? Bueno, vamos a ubicarnos nuestro cuadernillo en la secuencia número 5, en lo que ajusto aquí la imagen para que no nos estorbe con la explicación. Vayan ubicando su cuadernillo en la secuencia 5, ¿sí? Vayan sacando sus plumas, sus tijeras, sus colores, lo que van a ir ocupando. Ustedes ya saben la dinámica en cómo lo hemos estado abordando. Bueno, el tema que tenemos ahorita va a ser el calor, ¿sí? Otra forma de energía que se enlaza con lo anterior. Y ese tema es extenso en el sentido de teoría y en el sentido de escalas de conversión de temperatura. ¿Qué vamos a ir a hacerlo? Vamos a dividirlo en dos partes, en dos videos. Eh, el primero va a ser toda la teoría que vamos a analizar el día de hoy. Y en caso de que no volvamos a la escuela la próxima semana, el lunes, martes estaría subiéndoles el video de la segunda parte. En caso de que no, pues ya la trabajaríamos la segunda parte de forma presencial. Pero por lo pronto aquí está la primera parte, repito, la segunda va a ser presencial en caso de que se dé el retorno a las escuelas, o les cargaré el video con las explicaciones el lunes o martes de la próxima semana, depende de la situación en la que nos encontremos. ¿Sale? Bueno, pues nos ubicamos ahora sí en nuestro cuadernillo, en esta secuencia 5, y vamos a hablar del calor. Repito, lo vamos a partir en dos, en calor y temperatura. Como aquí podemos ver la imagen, no es lo mismo tener calor que tener temperatura, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir entendiendo la diferencia entre ambos conceptos, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar más que nada al tema de calor. Bueno, ya pegaste tu título, ya lo recortaste, ¿sí? El aprendizaje. Y ahí vas a encontrar que tienes dos cuadritos, uno que dice que es calor y que otro que es temperatura, ya los viste en tu cuadernillo. Bueno, pues anota las definiciones que te voy a explicar aquí. Mira, el calor es la energía que se intercambia entre dos o más cuerpos debido a la diferencia de temperatura. En sí el calor es esa energía, ¿sí? Y la temperatura es con lo que medimos el calor en pocas palabras, ¿sí? Es de una magnitud física descriptiva de un sistema donde hay transferencia de calor. También se podría decir que es el grado de calor de los cuerpos. Bueno, entonces la diferencia entre uno y otro, calor es la energía y la temperatura es con que medimos esa energía, ¿sale? Esa es la gran diferencia entre las dos. Bueno, pues las anotas, las recortas, las acomodas en tu cuaderno. Y abajo anotas lo siguiente de esos cuadritos, que el calor también puede ser una sensación, ¿sí? Aquí está el ejemplo, mira, si por ejemplo dos personas están en una habitación a 20 grados Celsius, una puede tener la sensación de tener más calor que otra. Es lo que decimos cuando hablamos de calor, la sensación térmica muy famosa en los, ¿cómo se llama? En los datos del clima. Repita, unas personas toleramos más el calor que otras. Yo dan las 12 del día y ya no quiero traer más que la camisa que traigo. Y tú te topas alumnos, compañeros de ustedes mismos, con la sudadera a las 2 de la tarde. Entonces, también el calor es proporcional a la sensación de cada individuo, ¿sí? Unos pueden sentir más, otros pueden sentir menos calor, aunque nos encontremos a la misma temperatura. ¿Sale? Seguimos avanzando. Ahora, el calor, esta energía, bueno, tiene efectos o hay efectos sobre los cuerpos cuando se aplica esta energía, o que le vamos a llamar fenómenos térmicos. Todo esto velo apuntando abajo de lo que llevamos, ¿eh? Estos fenómenos térmicos son cambios que se dan en las sustancias debido al calor.
Mira, el calor puede provocar muchos fenómenos físicos y no físicos en los objetos. Simplemente tú colocas un chocolate en tu mano y vas a ver que va a haber un fenómeno debido a esa energía de transferencia. Ahora, hay tres principales fenómenos térmicos en los objetos. El primero, anótalo, es el cambio de temperatura. Cuando aplicas calor, vas a aumentar la temperatura en los objetos. Si quitas el calor, la temperatura va a disminuir, ¿sí? El ejemplo más claro, pues el día como tal. Dependiendo de la ubicación del sol, el calor aumenta o disminuye y las temperaturas van bajando. Los cambios de fase que vamos a ver más adelante. Estos cambios de fase de la materia, que de un líquido puede pasar a sólido, de un sólido a un gas, etc. No me meto más de lleno porque lo vamos a ver más adelante, pero dependen de este fenómeno del calor. Y el cambio de dimensiones, la dilatación térmica, es un fenómeno muy común por el calor. Ya van a entender conceptos de dilatación tan prácticos, tan básicos en nuestra vida cotidiana, que aquí te pongo un ejemplo, mira. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez para qué es esta separación entre cada riel de las vías? Bueno, si no se lo habían preguntado, si no lo habían analizado, tienen un propósito como tal. Se llama junta de dilatación. Pues en sí las vías están en la intemperie, el sol las puede calentar demasiado, que llegan a dilatarse, es decir, a expandirse, a aumentar su volumen. Y ese espacio es para que tengan ese juego de no chocar una con la otra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay demasiada dilatación y no hay un espacio? Mira, en las banquetas llegan a tronar. Eh, si tú conoces una banqueta, fíjate, si está estrellada en la parte de abajo, en el suelo, es debido al calor más que nada, ¿sí? Y cuando se expande, pues no hay hacia dónde recorrerse y truena. Lo que ocurre aquí. Mira, ¿te has fijado? Yo vi hace poquito una imagen en internet donde decían que para qué servían las líneas en las banquetas, que no entendían para qué las ponían. Pues su única función es la dilatación del calor, para que, repito, no truenen las banquetas. Y no para que tú vayas caminando y cuidarte de no pisarlas, no. Su función real tiene que ver con el calor y con la dilatación. Mira, aquí está una vía donde la dilatación hizo de efecto muy severo y provoca que los rieles se doblen cuando chocan entre sí tan rápido, ¿sí? Y fíjate en los puentes de las carreteras, o sea, donde quiera vas a encontrar estas juntas de dilatación. Cuando tú pases por un puente de un auto vas a ver esto. ¿Cuál es el propósito? Pues que cuando haga calor sobre la carretera esta se junte o se separe dependiendo de la cantidad de calor que está recibiendo. Y para eso se llaman estas juntas, para que el puente no vaya a colapsar. Mira, aquí se ve de lado la junta que hay en una banqueta, esta línea que hacen los encargados de las obras, ¿sí? Pues hacia abajo se parte, y esa es la función, que se parta hacia abajo y no hacia los lados, ¿sí? Y esto ya le va a permitir que el concreto se dilate o se contraiga del calor, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Pones como subtítulo transferencia de calor. Pues aquí vamos a analizar más que nada que hay tres tipos de transferencia de calor: la conducción, la convección, perdón, y la radiación, que los tienes aquí en esta parte de tu cuadernillo. Tú sabrás si los recortas por separado, vamos analizando, los pones todos juntos y después complementas con apuntes. Tómalo a tu criterio, ¿sí? Seguimos. Mira, la conducción, su nombre lo dice, va a ser cuando el calor se desplaza por contacto, ¿sí? En este caso aquí está el atizador, que si lo dejan demasiado cerca de la fuente de calor, que es la fogata, pues el calor va a ir subiendo, va a ir conduciendo hacia todas las partes del cuerpo, ¿sí? Ahorita nos metemos más adelante con esto. Luego vámonos con convección. Es otra forma de transferir el calor, ¿sí? Y prácticamente nada más es exclusiva de líquidos y de gases, porque es un ciclo donde las partículas frías
bajan y las calientes suben. Es una convección especie de un ciclo, ahorita lo seguimos analizando. Y la última forma de transferir el calor es mediante radiación, ¿sí? Es decir, que el calor puede llegar hacia ti por ondas, ¿sí? Y no necesariamente que te toquen, simplemente el calor te llega. A lo mejor te ha pasado que te arrimas demasiado a una fogata y sientes el calor muy fuerte y te va recorriendo más para atrás y la radiación es menor, ¿sí? Vamos analizándolos, mira. Aquí tú puedes meter la imagen si tú gustas de conducción para que expliques tu definición. Para que se transfiera el calor por conducción, aquí está la clave. Tiene que haber contacto entre los objetos, ¿sí? El calor va a viajar y se va a propagar a través de todo el objeto. Y la forma es que el objeto esté en contacto con la fuente de energía. Así de fácil. Pues si alguna vez te has quemado tú con una cuchara que la dejas en el sartén, en el café, cuando te calienta las manos con un café es por conducción, ¿sí? Porque estás tocándolo directamente. Y la convección, mira, la convección te lo decía que nada más es exclusiva para líquidos y gases. Cuando tú pones a hervir algo de agua, va a ocurrir este siguiente fenómeno. Y no sé si alguna vez lo has intentado calentar agua con una resistencia, que tú la calientas y la parte de arriba del agua está caliente, metes la mano abajo y el agua está fría. Bueno, ¿a qué se debe? Que el agua caliente sube y la fría baja y se crea esta especie de ciclo, ¿sí? Lo mismo ocurre con el aire. En una habitación es bien común que en la parte de arriba el aire esté caliente y en la parte de abajo esté el aire frío, ¿sí? No sé si alguno de ustedes duerma en literas dobles y el que duerme abajo siente menos el calor que el que se duerme en la parte de arriba. ¿A qué se debe? Pues que en la parte de arriba siempre va a haber aire más caliente. Una persona que ande cambiando un foco, que ande pintando un techo, se va a dar cuenta de este fenómeno, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Y la radiación, o sea, esta es la última transferencia en que el calor nos llega a nosotros. No ocupamos que haya un contacto. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de una persona tomando el sol. Es un ejemplo de radiación. Yo antes mostraba una lagartija o las víboras que se calentaban con el sol para que poderse mover más rápido. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. La radiación, más que nada, el calor nos llega sin contacto y no importa si es líquido, gas o sólido. ¿Sale? Ahora, para que se dé la transferencia de calor se tiene que cumplir una ley. Tú aquí le puedes poner como título transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. El calor nada más va a fluir en una sola dirección. Siempre va a fluir del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. ¿Sí? En este caso, repito, tienes una taza de café. El café, como está más caliente la taza, te va a mandar calor a ti. En este caso, la taza es el cuerpo A porque tiene mayor temperatura y tú eres el cuerpo B porque tiene menor temperatura. O sea, si te pones un chocolate en la mano, tú eres el de mayor temperatura y vas a transferir el calor al de menor temperatura, en este caso el chocolate. Repito, solamente hay una dirección de transferencia de calor y siempre va a ser de mayor temperatura a menor temperatura. Anota este título, calor cedido y absorbido, que más adelante lo conocimos como calor ganado o calor perdido, que es absolutamente lo mismo. A ver, ya estamos hablando de transferencia de calor. Cuando un objeto pierde calor se dice que lo cede, ¿sí? Es el cuerpo que tiene, una mayor temperatura y cede su calor. Y el cuerpo de menor temperatura es el que lo absorbe, ¿sí? Entonces, repito, cuando se da esta transferencia de calor, uno lo pierde y uno lo gana, ¿sí? Creo que ahí está lógico este sentido. Puedes hacer estos diagramas para complementar tus apuntes. Y pues aquí al final de cuentas vamos viendo que los objetos que se transfiere el calor
vamos a encontrar un fenómeno llamado equilibrio térmico. Pones como título. ¿Y qué es el equilibrio térmico? Es cuando dos o más cuerpos en contacto, ¿sí?, aislados de influencias externas, tienden a un estado final, denominado estado de equilibrio térmico. Equilibrio de térmico. Se refiere cuando dos cuerpos que estaban a diferente temperatura entraron en contacto y ahora ambos tienen la misma temperatura. A esto se llama equilibrio térmico. Seguimos usando el ejemplo de la taza de café. Va a llegar un momento donde tú ya vas a sentir que ya no te calienta las manos. Que sí que tus manos o que la taza ya alcanzó la misma temperatura que tu cuerpo. ¿Sí? Podemos decir que dos cuerpos tienen la misma temperatura cuando están en equilibrio térmico entre sí. Bueno, esta definición sí la tienes ahí en tu cuadernillo. Búscala para que me la notes. Y aquí sí voy a pedir que me hagas estos dos diagramas que están aquí. Mira. Aquí hay dos cuerpos con diferente temperatura, el cuerpo rojo y el cuerpo azul. Cuando entran en contacto, ¿sí?, uno le va a transferir el calor al otro. Tú dime quién, pues el que tiene mayor temperatura. Finalmente ambos van a alcanzar la misma temperatura. Acá está otra imagen, que otro diagrama que vas a ir haciendo, ya sabes, media hoja si es posible. Tienes un cuerpo a 100 grados y un cuerpo a 0 grados. ¿Qué va a pasar cuando los entren en contacto? Pues no, la lógica nos dice que ambos van a tener 50 grados cada uno, ¿sí? A esto se denomina equilibrio térmico, cuando la temperatura es la misma para los objetos que entraron en contacto. Un ejemplo que hacíamos en laboratorio, un experimento, pues era tener agua fría y agua caliente. Tú lo haces cuando te bañas, equilibras la temperatura de este líquido, ¿sí? Bueno, suponiendo que te guste bañarte con agua tibia, hay quienes disfrutan la fría o la caliente. Pero hacíamos este experimento, ¿sí? Agua fría, agua caliente, y ambos alcanzaban la misma temperatura en un nuevo recipiente, que a lo que llamábamos agua tibia. ¿Sí? Este es un ejemplo de todo lo que se puede dar de equilibrio térmico. Subtítulo siguiente: cantidad de calor. Bueno, se define como la cantidad de calor que se debe agregar a una libra de agua para aumentar su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Bueno, vamos poniéndolo así. Es la cantidad de calor que necesitan los objetos para aumentar 1 grado su temperatura. ¿Sí? Todos los objetos que tú conozcas van a necesitar diferente cantidad de calor para elevar 1 grado su temperatura. ¿Sí? Y aquí viene un ejemplo que también voy a pedir este diagrama que me lo realices. Si tienes dos recipientes, aquí nos dice que ambos están a la misma temperatura, pero uno ocupó mayor cantidad de calor. ¿Cuál crees tú que haya sido el que ocupó mayor cantidad de calor? Pues sí, profe, el que tiene mayor cantidad de líquido. Necesitó más tiempo para llegar a esa temperatura. ¿Sí me explico? Esta es la cantidad de calor, dependiendo de la cantidad de materia, la cantidad de sustancia que necesite un cuerpo para obtener su temperatura. Y el ejemplo está, no es lo mismo hervir 1 litro de agua que hervir una vaporera de agua, ¿sí? Tardaría muchísimo más tiempo, y a eso se le llama qué cantidad de calor necesitan los cuerpos para aumentar su temperatura. Espero que haya quedado clara esta definición. Ahora, la cantidad de calor va a depender de las sustancias. Mira, aquí yo te voy a poner un ejemplo nada más sencillito, el agua. El agua, para que lo leves a 100 grados, ¿sí?, o te va a hervir a los 100 grados, va a haber otras sustancias que van a hervir a diferentes cantidades. Mira, para que el fierro, tú lo conviertas a líquido, necesitas 2750, ¿sí? Entonces, perdón, a gas, a líquido lo vas a 1535 grados. ¿Te imaginas? El oro, si lo tienes en estado sólido, sí, y lo quieres convertir a un líquido, pues aquí está la temperatura que ocupas. No es lo mismo para todos, el calor va a depender del objeto. Y luego finalmente tienes ahí en tu cuaderno
dos cuadritas que son conductores térmicos e aislantes térmicos. Bueno, ¿qué son estos? Los conductores térmicos son aquellas sustancias que transmiten rápidamente la energía del calor. ¿Sí? Como el cobre es un excelente conductor térmico, rápido se calienta. ¿Sí? El estaño, esos que usan para soldar, todo eso que rápido se calienta tan rápidamente. ¿Sí? El acero. Y los aislantes son aquellas sustancias que transmiten lentamente la energía térmica. Fíjate, ojo, no que no son capaces de transmitir el calor. Al final de cuentas todo se calienta y a todo le llega a su temperatura y todo tiene su capacidad. Simplemente que el aislante pues lo hace de forma más lenta. Un ejemplo de aislantes térmicos, mira, pues si tienes un termo de café, aquí está cómo funcionan. Para empezar tienen paredes huecas, a lo que le llaman cámara de aire para evitar la pérdida por conducción. ¿Sí? O sea, que por contacto no se pierda, que cuando lo toques el termo no te queme las manos. Y luego tienen espejos para evitar la pérdida de la radiación, lo que retiene el calor, fíjate en la forma. Y el sistema de cierre para evitar que se eh, produzca la convección, es decir, que el agua caliente salga primero y la fría se vaya quedando abajo. Mira, y un aislante térmico, pues en casa tenemos estos guantes, estos trapos, que no son para, repito, no es que no se calienten, sí, simplemente lo hacen de una forma más lenta. Si tú quitas una olla de agua con un guante de estos, igual vas a sentir que el guante está caliente por fuera, más el calor todavía no alcanzaba a llegar por dentro. Pero si tardas demasiado tiempo, el calor sí lo va a atravesar. Y pues un conductor, mira, en cocina tenemos estos sartenes excelentes para conducir el calor de la estufa al alimento, ¿sí? Para que lo hagan de una forma simultánea y pareja. Y pues como dato curioso, pues todos los sartenes tienen su aislante térmico, que es este mango de plástico, ¿sí? Bueno, aquí hemos terminado los conceptos de calor de lo más importante. Y te voy a dejar la siguiente tarea. Tienes que comprarme las biografías de Anders Celsius, de Daniel Gabriel Fahrenheit y de William Thomson. Ok. Son tan comunes también que las papelerías sí las tienen. Si no, tú tienes si tienes internet, puedes buscar una imagen así como están aquí, ¿sí? Y tener listas las imágenes porque vamos a analizar lo que ellos han aportado con respecto a la temperatura, que es el siguiente o la siguiente parte del tema 2. ¿Sale? En la tarde les voy a enviar ese enlace de la clase de Meet del día de mañana. Para aquellos que tengan dudas con cualquier tema, mañana de 8 a 8 y media nos vamos a atender las dudas. ¿Sí? Si tú no tienes dudas, si tú no tienes alguna situación que comentar y todo va bien en los videos, pues deja tu consideración si gustas o no entrar a la sesión de mañana. Pero más que nada es para esto, para aclarar dudas sobre lo que ya hemos hecho. ¿Sale? Entonces, tienen tarea, tienen trabajo. Nuevamente les voy a pedir que abajo en el video de YouTube me pongan su nombre de quien ha estado haciendo las actividades. Ya están habilitados los comentarios y nos vemos en el siguiente video o nos veremos de forma presencial. Estemos atentos a las indicaciones.